Paz a vosotros, mis amados hermanos. Espero que al momento de ver este comentario se encuentren bien junto a su familia y listos para que este sábado 12 de abril, después de la puesta del sol, cuando ya esté oscuro, podamos sentarnos a la mesa del Señor y anunciar su muerte, manteniendo viva la esperanza de redención que nos ofrece hasta que Él venga. Estudiaremos la lección que corresponde a este sábado 12 de abril titulada Algunas enseñanzas o doctrina. Tenemos una lectura bíblica que da pie a esta lección en Génesis capítulo 14 versículos 12 al 24, la cual leeremos en este momento y como siempre les digo, es muy bueno que ustedes también puedan leerla en casa y sacar el máximo provecho, ya que estos comentarios que hacemos son para que sirvan de guía al momento de poder realizar este estudio. La lectura bíblica que nos corresponde en esta semana dice así: Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y su hacienda, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon, y denunciólo a Abraham el hebreo, que habitaba en el valle de Manré, amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales estaban confederados con Abraham. Y oyó Abraham que su hermano estaba prisionero, y armó sus criados, los criados de su casa, 318, y siguiólos hasta Dan, y derramóse sobre ellos de noche él y sus siervos, e hiriólos, y fuelos siguiendo hasta Obá, que está a la izquierda de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su hermano, y su hacienda, también las mujeres y la gente, y salió el rey de Sodoma a recibirlo cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, y de los reyes que con él estaban, en el valle de Shabé, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios Alto, y bendíjole, y dijo: Bendito sea Abraham del Dios Alto, poseedor de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Alto que entregó tus enemigos en tu mano, y dióle a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: Dame las personas y toma para ti la hacienda. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: He alzado mi mano a Jehová Dios Alto, poseedor de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta la correa de un calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, porque no digas: yo enriquecí a Abraham, sacando solamente lo que comieron los mancebos y la porción de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manré, los cuales tomarán su parte. Esta lectura, hermanos, es muy conocida para todos los que leemos la Biblia, ya que se relata el rescate de Lot y sus bienes por parte de su tío Abraham, que solo con 318 hombres armados que fueron criados en su casa enfrentó al ejército de los reyes confederados, que habían derrotado a los reyes de Sodoma y Gomorra. Después de derrotar a Kedorlaomer y sus confederados, Abraham se presenta ante Melquisedec, rey de Salem. Este no era un ángel o un ser que se presentó en espíritu como algunos creen, sino que era un varón que era rey de la región llamada Salem y que a su vez era el representante del sacerdocio vigente en ese momento. Por eso se dice que era sacerdote del Dios Alto, a quien Abraham le entregó los diezmos de todo, incluyendo el botín que había tomado tras derrotar a los reyes confederados. Melquisedec saca pan y vino y le bendice de parte del Señor. Abraham sabe que fue el Señor quien le permitió derrotar a estos reyes y recuperar a su sobrino y sus bienes, por lo que aprendemos que todo lo que tenemos proviene de la mano del Señor. Por eso Abraham, en reconocimiento a esto entregó los diezmos de todo. Además, al encontrarse con el rey de Sodoma, le dice que no tomará nada de las riquezas recuperadas, sino las partes que les correspondían a los mancebos que con él estaban, para que no dijeran que el rey de Sodoma le había enriquecido. Claro está que la riqueza de Abraham procedía de su Dios, a quien Abraham servía con obediencia y humildad. Por eso Dios lo llenaba de muchas bendiciones, y Abraham no quiso bajo ninguna circunstancia que otros pensaran que eran los reyes de esta tierra los que le proporcionaban la riqueza, sino que él dejó bien claro el mensaje que quien le había proporcionado todo lo que él poseía
era el Dios al cual él servía. El texto de oro de esta lección se encuentra en Proverbios, en su capítulo 4, versículo 2. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Es lo que dice Proverbios en su capítulo 4, versículo 2. Este es un hermoso mensaje que tiene este texto, el cual nos enfoca en tomar como riqueza la enseñanza que recibimos de parte del Señor, y como resultado de esto debemos cumplir y atesorar su ley en nuestros corazones, que es la enseñanza o doctrina que viene de parte del Señor. Tenemos una nota, o la primera nota de esta lección, que dice: bajo el sacerdocio de Melquisedec encontramos a los patriarcas conscientes de algunas enseñanzas de Dios y participando de ellas. Vamos a ver entonces, hermanos, en el desarrollo de estas preguntas, cuáles son esas enseñanzas o esa doctrina de la cual a muchos patriarcas participaron de ellas y también las enseñaron como parte de lo que habían recibido de parte de nuestro Dios o de nuestro Padre Celestial. Tenemos el desarrollo de las preguntas. La pregunta número 1 dice: ¿qué ofreció Melquisedec a Abraham y qué le dio a Abraham? En Génesis capítulo 14, versículos 18 al 20. Estos versículos forman parte de la lectura y vemos claramente que Melquisedec, cuando llega Abraham o cuando se presenta Abraham a él o ante él, ofrece pan y vino y una bendición que venía de parte del Dios Alto, ya que él era sacerdote del Dios Altísimo. Y le dice que esta bendición es de parte del Dios del cielo, que es el dueño o el poseedor del cielo y de la tierra. Y entonces Abraham, como consecuencia de recibir pan y vino y de recibir esta bendición de parte de Dios, él le da los diezmos de todo. Desde esta primera pregunta, hermanos, vamos viendo la enseñanza de parte de nuestro Dios en cuanto a participar del pan y del vino, como parte de la doctrina, así como el pagar los diezmos de todo, no de lo que nos sobra después de cubrir nuestros gastos, sino que de todo lo que viene a nuestra mano como parte de la bendición de Dios. Así lo hizo Abraham hace muchos años, entregando al sacerdote del Dios Altísimo en aquel momento los diezmos de todo lo que él había recibido después de venir de esta derrota de estos reyes que estaban confederados. La pregunta número 2 dice: ¿qué sabía el Señor acerca de Abraham? En Génesis capítulo 18, versículos 17 y 19, al 19. El Señor estaba seguro, hermanos, que Abraham enseñaría a sus hijos y posteriormente a toda su descendencia a que guardaran el camino, o sea, la enseñanza o doctrina del Señor, para que las bendiciones sobre su casa y las promesas hechas a Abraham se cumplieran. Esta casa o descendencia de Abraham no solamente incluye el linaje de sangre, sino a la descendencia de fe por medio del Señor Jesucristo, ya que, como estaba anunciado, en él serían benditas todas las naciones de la tierra, o todas las gentes de la tierra van a poder recibir la bendición a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, el Señor estaba convencido y sabía, porque conocía a Abraham, que él cumpliría en enseñar la doctrina y los mandamientos de Dios. Por eso esta nota que a continuación de esta pregunta 2 tenemos, dice que Dios sabía que Abraham enseñaría sus mandamientos. Abraham iba a enseñar a que toda su descendencia y toda la generación después de él pudiese conocer cuáles eran los mandamientos de Dios, y mayormente la responsabilidad de enseñarlos a los que estaban en su casa y también formaban parte de su descendencia. La pregunta número 3 dice: ¿cuál fue la señal del pacto con Abraham? En Génesis capítulo 17, versículos 9 al 10.
Estas preguntas, hermanos, nos van enfocando y mostrándonos las enseñanzas que en aquel tiempo estaban mostradas a los patriarcas y que de alguna manera Dios se las había enseñado siempre a ellos. Dice aquí que cuál era la señal del pacto con Abraham, y era la circuncisión. Pero dice aquí en estos versículos, hermanos, que era la circuncisión de todo varón entre ellos. Si vemos aquí, esta doctrina o esta enseñanza nos muestra que el pacto estaba abierto para todo varón entre ellos, tanto los nacidos en casa como los comprados por dinero o que eran siervos. Todos debían circuncidarse y como señal del pacto que Dios había hecho con Abraham. Y aquí claramente los estamos viendo que todavía no existía lo que hasta el día de hoy se conoce como el pueblo de Israel, sino que solamente en los lomos de Abraham, como parte de el patriarca que venía en la descendencia del Señor, estaban el linaje que iba a aparecer posteriormente. La pregunta número 4 dice, ¿conocía Noé acerca de alimentos limpios y no limpios, de acuerdo a Génesis capítulo 7, versículos 1 al 3 y también los versículos 8 al 9? Nos preguntan que si Noé conocía acerca de alimentos limpios, y vemos claramente que sí lo conocía. A él le fue ordenado en estos versículos introducir al arca de todo animal limpio 7 parejas, un macho y una hembra, que fueran 7. Pero de los animales que no eran limpios, solamente una pareja, un macho y una hembra. Esta enseñanza o doctrina viene de parte de nuestro Dios y no se refiere a la limpieza externa o la limpieza física de los animales, sino a la limpieza en cuanto a la alimentación, lo que se puede o no se puede comer. Algunos equivocadamente piensan que esta doctrina empezó con el pueblo de Israel, pero aquí vemos que muchos años antes de que naciera o se originara el pueblo de Israel, los hijos de Dios ya observaban esta doctrina o enseñanza de lo limpio y lo inmundo, a lo que conocemos hoy como la ley de la alimentación. Claramente está, hermanos, que Noé, como uno de los patriarcas, conocía perfectamente cuando Dios le dijo que de los animales limpios introdujera 7 parejas y de los animales que no eran limpios introdujera solamente una pareja. Claramente Noé ya hacía diferencia entre los alimentos que eran limpios y los que no eran limpios, como parte de las enseñanzas o doctrinas que vienen de parte de nuestro Dios. Dice la pregunta 5, ¿qué se añadió a los 10 mandamientos de acuerdo a Deuteronomio capítulo 5, versículos 22 y a Jeremías en su capítulo 7, versículos 22 al 23? No se añadió absolutamente nada a los 10 mandamientos. Solo se les pidió que oyeran su voz y que anduvieran en sus caminos. O sea, que siguieran la enseñanza o doctrina. La doctrina del Señor se transmitió en aquel momento de generación en generación, desde Adán, y posteriormente se escribió en el tiempo de Moisés porque el pueblo era rebelde. Hoy la doctrina del Señor sigue vigente y solo debemos obedecerla y cumplirla, mis hermanos. Entonces, a estos 10 mandamientos no se le agregó nada, sino que simplemente se les pidió al pueblo que siguieran bajo esta enseñanza, que siguieran al pie de la letra lo que Dios les transmitía y simplemente obedecieran y cumplieran lo que estaba siendo enviado de parte de nuestro Dios. Tenemos una nota aquí después de esta pregunta número 5. Dice que las leyes adicionales se añadieron bajo el sacerdocio levítico. O sea que se añadieron algunos detalles o algunas cosas, como que el pueblo de Israel tenía que tener bien claro todos estos detalles, y algunos de ellos pues utilizaban podríamos decir como algunas tácticas para poder desobedecer. Por lo tanto, quedó estatuido o quedó escrito cada uno de estos detalles que fueron añadidos. ¿Para qué? Para que el pueblo supiese y tuviese una guía correcta acerca de cómo guardar las leyes que Dios había establecido, o la enseñanza doctrinal que venía desde tiempos antiguos, desde Adán para acá, ¿verdad? En adelante,
todos los hijos de Dios han guardado la ley de nuestro Dios y posteriormente fueron añadidos estos detalles bajo el sacerdocio levítico. Aquí estas dos preguntas que continúan, hermanos, la pregunta 6 y la pregunta 7 están muy relacionadas, porque nos dice la pregunta 6, ¿por qué fueron añadidas esas leyes? En Gálatas capítulo 3, versículo 19 en la primera parte, y aquí nos dice claramente que fueron añadidas a causa de las rebeliones del pueblo. El pueblo se rebelaba constantemente, se refiere al pueblo de Israel. Buscaban pretextos, buscaban excusas para no cumplir lo que estaba establecido por parte de nuestro Dios. Y ellos buscaban cómo transgredir eso porque eran una casa rebelde. Entonces vino nuestro Dios y permitió que bajo el sacerdocio levítico le añadieran algunas leyes que eran no a los 10 mandamientos, sino unas leyes de cómo cumplir o cómo vivir de alguna manera en el aspecto social, en el aspecto de las relaciones entre los hermanos. Se le fueron agregando estos detalles. ¿Para qué? Para que el pueblo pudiese cumplir lo que Dios le mandaba. Los mandamientos de Dios son claros: amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Dice, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Están bien claros, pero ellos siempre andaban buscando pretextos para poder desobedecer lo que Dios les había mandado. Por lo tanto, fueron añadidas a estas leyes bajo el sacerdocio levítico a causa de las rebeliones del pueblo. Pero ¿hasta cuándo, dice la pregunta 7, estarían esas leyes vigentes? ¿Hasta cuándo iban a mantenerse? Gálatas capítulo 3, versículo 19, en su última parte, dice que hasta que apareciera la simiente a quien fue hecha la promesa. Hasta entonces iban a estar vigentes estas leyes. Y entendemos entonces, hermanos, que había un periodo de tiempo bajo el sacerdocio levítico que todas estas leyes que fueron añadidas a causa de las rebeliones iban a estar vigentes cuando apareciera la simiente a quien fue hecha las promesas. Mucho tiempo allá Moisés les hablaba y les decía: profeta, al igual que yo, levantará Dios en medio de vosotros, ustedes van a tener que oírlo a él. Y de ahí nos dice la pregunta 8, como consecuencia de esto, hermanos, ¿quién es la simiente? De acuerdo a Gálatas en su capítulo 4, versículos 1 al 5. Vemos claramente, hermanos, en estos versículos que se está refiriendo al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Pero se refiere a esta simiente cuando Él tomó la forma humana. Todos tenemos que entender, hermanos, que el Señor en su origen es un ser espiritual, que no nació o que no se creó en el momento en el que Él nace de la Virgen María. No, el Señor Jesucristo ya existía o tenía una preexistencia que no era humana, porque nuestro Señor no es humano, es un ser espiritual, pero Él toma, de acuerdo al tiempo que Dios tenía establecido, o el Padre Celestial tenía establecido, para que Él apareciera y tomara esta forma humana, de manera que al tomar esta forma humana se cumpliera todo lo que estaba anunciado por la ley y los profetas acerca del Hijo de Dios, que nacería de una virgen. Y ya que estaba la promesa que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, tenía que tener este cumplimiento. Por lo tanto, esta simiente a la que se refiere Gálatas en su capítulo 4, versículo 1 al 5, se refiere directamente, hermanos, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que al tomar la forma humana en el tiempo que Dios estableció, a través de él se cumplieron todas las promesas que estaban hablando los profetas y la ley acerca de él. La pregunta 9 dice: ¿qué sucedió cuando Cristo murió? De acuerdo a Mateo 27, 51. Aquí, hermanos, dice que el velo del templo se rompió en dos de arriba a abajo. La tierra tembló y las piedras se hendieron o se rajaron. Si recordamos, hermanos, el velo del templo era una cortina muy especial, una obra de arte bellísima,
que separaba el lugar santo del lugar santísimo. No era una simple cortina de una tela delgada, sino una pieza de arte hermosa y de tela muy fuerte. Se estima que en algún momento podía tener hasta cerca de 10 centímetros, ¿verdad? De lo grueso que era esta tela o esta velo que servía para dividir el lugar santo del lugar santísimo, y lo cual no se podía romper tan fácilmente. Pero el rompimiento del velo del templo en el momento en el que nuestro Señor y Salvador Jesucristo muere, anunció varias cosas, entre las cuales podemos mencionar las siguientes. Número 1, el fin de la ley en orden a ritos y a ceremonias, que todas estas se las agregaron, como lo miramos en las preguntas anteriores, para que el pueblo no fuese rebelde. Entonces, todas esas ordenanzas o la ley en forma de ritos y de ceremonias fue finalizada y representó el corte de ese o la rotura de ese de velo de arriba a abajo, representó de alguna manera el fin de la ley en orden a ritos y ceremonias. La otra parte que nos dice esta enseñanza, hermanos, de la rotura del templo, del velo del templo, es que eliminó las distinciones nacionalistas y sociales. Ya no había diferencia entre judíos y gentiles como en el tiempo del Señor Jesucristo, a los cuales los judíos miraban de menos, los israelitas miraban de menos a los gentiles y les decían que eran inmundos, que utilizaban palabras fuertes, groseras para referirse a ellos, pero de esta manera podemos ver que al romperse el velo de arriba abajo, la distinción de naciones se terminó y también las distinciones sociales. Ya tanto los ricos como los pobres también pueden, de alguna manera, acercarse al Padre Celestial con toda confianza y seguridad a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Y quitó muchos poderes de Satanás, ¿verdad? Además, hermanos, de esto, como se nos dice en la nota, el velo rasgado, dice la nota después de esta pregunta, en 2 indicó el fin del sacerdocio levítico. Entonces, el que se haya roto ese velo de arriba a abajo representó, entre todas las cosas que he mencionado, también el fin del sacerdocio levítico. Por lo tanto, hermanos, ya nosotros tenemos claro que no necesitamos venir al Señor a través del sacerdocio levítico, sino bajo el sacerdocio establecido por parte de nuestro Dios, que como lo dice esta pregunta, la pregunta 10, ¿bajo qué sacerdocio estamos ahora? Dice la pregunta 10 en Hebreos, en su capítulo 5, versículos 5 al 10. Dice que estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec. La Iglesia de Dios tiene, hermanos, como doctrina este sacerdocio, y conocemos muy bien los puntos principales del mismo, como ser la ley de lo limpio y lo inmundo, la cena del Señor, el guardar los 10 mandamientos y el pago de los diezmos. Pero quiero enfatizar el hecho de que este sacerdocio es permanente, ya que nuestro sumo sacerdote es inmortal y vive para siempre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este sacerdocio es espiritual, no es carnal como era el sacerdocio levítico. Ellos tenían que ver todo lo que se miraba físicamente. Tenían que ver al sacerdote, tenían que ver el sumo sacerdote, tenían que ver la limpieza de los utensilios, tenían que ver el derramamiento de sangre. Y este sacerdocio, hermanos, nosotros sabemos que es espiritual, no es físico. Está basado en el amor a Dios y a su doctrina, no en la obligación de cumplirla, y es inmutable, que no cambia y se permanece, como dice aquí mismo en Hebreos, que es sacerdocio para siempre, y el Señor Jesucristo es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, hermanos, en el sacerdocio que estamos actualmente es el sacerdocio de Melquisedec. Y cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que saber que por amor a nuestro Dios, por amor a la doctrina, por amor a las promesas que el Señor ha ofrecido a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nosotros debemos de cumplir cada uno de estos
preceptos establecidos bajo el sacerdocio de Melquisedec. Lo resumimos en estos 4 puntos, pero en realidad es todo lo que nuestro Dios quiere de cada uno de nosotros y que está plasmado su plan para que nosotros nos apartemos del pecado, para que nos apartemos de este mundo y vivamos para nuestro Señor y Salvador Jesucristo a través de lo que está escrito en su palabra, en su enseñanza o doctrina que está vigente hasta el día de hoy. Mis hermanos, estos son los comentarios que presento ante ustedes y espero que sirvan de guía para el estudio de la lección de esta semana. Sé que obtendrán mucho provecho a través del estudio en la congregación que se complementarán con lo descrito en este video. Les saluda su hermano en Cristo, Osman Pineda, desde el corazón de Centroamérica, en Honduras, hermanos, donde estamos un grupo de hermanos que, como ustedes, esperamos la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Espero que pasen una bonita, especial y espiritual cena del Señor. Paz a vosotros, mis hermanos.